no nos forzamos a hablar en otro idioma. Yo creo que tu experiencia con esa chica italiana y el objetivo es de aprender francés juntos. es un francés enseñado para extranjeros y no es el francés que le enseñan en la escuela a los franceses. Y es algo que pues me ayudó también para aprender francés. Pero el problema con los franceses es que lo aprendieron escuchándolo. Entonces, en francés hay muchas palabras que se dicen igual, se escuchan igual, pero no se escriben igual. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, espero que estén muy bien. Hoy estamos de vuelta con el último video de esta serie de aprendizaje de la lengua francesa. Y para los que no me conocen, bienvenidos, yo soy Fefe y soy una mexicana viviendo en Francia. Y con este canal lo que busco es ayudarles compartiéndoles información para todos los que quieren venir como au pair, como estudiante, aprender francés, etc. Así que si crees que mi contenido puede ayudarte, te invito a suscribirte y ahora sí, comencemos con el video de hoy. El día de hoy les voy a presentar a una mujer, a una amiga, que tiene una historia muy particular. Es francesa, española y marroquí. Habla 5 idiomas. Habla francés, habla español de España, habla schleu de Marruecos y habla inglés un poquito y catalán. Y hoy quiero que descubran a Fátima para que tengamos otro testimonio del aprendizaje del francés, de la adaptación a la cultura francesa y del manejo de varios idiomas en su día a día. Como les dije, Fátima es francesa, tiene nacionalidad francesa y lleva aquí muchísimos años, pero no nació en Francia. Fátima, ¿puedes presentarte, hablarnos un poquito de ti? ¿Cómo llegaste a Francia? Yo soy Fátima, pues nací en España, mis padres son marroquíes, tengo 20 años y pues como dijo Fefe, hace 7 años que vine en Francia. ¿Tus papás hablan francés y español? No, bueno, lo hablan, pero hablarlo súper bien como nosotros, no, o sea, se saben hacerse entender. Pues desde pequeños nos enseñaron el schleu y nosotros comunicamos con ellos en schleu. Y bueno, tú has dicho que llegaste acá a los 13 años. ¿Qué tan duro o qué tan fácil, tú nos dirás, fue adaptarte y entrar a una escuela francesa cuando no sabías francés y cuando estabas con puros estudiantes que hablaban francés todo el tiempo? ¿Cómo fue ese shock para ti? ¿Cómo lo viviste? No es para nada fácil. Cuando eres pequeño, tienes 13 años y que cambias de país, de lengua y que nunca había hablado francés antes y pues era una lengua, o sea, nueva para mí. Soñaba, cuando veía a gente hablar francés, soñaba hablar francés. O sea, decía, wow, me encantaría oírme hablar así. Y bueno, así que empecé las clases en una escuela pública. Me pusieron directamente en una clase llamada FLE, una clase donde solo hay pues personas que vienen del extranjero y el objetivo es de aprender francés juntos. Vine en Francia, tenía el nivel de 4e. Me dieron una clase donde había personas que hablaban normal francés, pero al lado tomaba clases de francés. Voilà. Yo creo que para los que ya están en Francia y han pasado por esto, conocen que es el FLE, que es francés como lengua extranjera. Es un francés enseñado para extranjeros y no es el francés que le enseñan en la escuela a los franceses, porque también llevan clases de francés como nosotros en México de español, pero es una metodología muy diferente. Ok, entonces, si entendí bien, llevabas clases como matemáticas, arte, lo que sea que nos dan en segundo de secundaria en francés, pero también llevabas clases de aprendizaje de francés. Eso es. Cuando empecé los cursos de FLE, encontré una chica que hablaba italiano. ¿Era italiana? Era italiana. Y pues empezamos a hablar, estaba en mi clase también, y empezamos a hablar, nos hicimos amigas. Y es algo que pues me ayudó también para aprender francés, porque teníamos que encontrar una forma para hablar juntas. Así que pues eso también es un punto que muy interesante para la gente que viene en Francia. Intentad hablar con gente que no habla español o su lengua. Justamente eso es, yo creo que es el mejor consejo que les podemos dar, porque yo he visto que muchos latinos cuando vienen a Francia se consiguen amigos latinos y no salen de este círculo de latinos. Entonces no nos forzamos a hablar en otro idioma. Yo creo que tu experiencia con esa chica italiana, pues tú no sabías italiano, ella no sabía español y lo único que tenían en común era el francés. Sí, eso es. Entonces, aunque sea una persona que no sea francesa, una persona que esté aprendiendo y que esté en lo mismo que ustedes, les va a ayudar muchísimo para progresar y para motivarlos, porque va a estar entendiendo lo mismo que están pasando ustedes con el aprendizaje del francés. Y no pasa nada si os equivocáis, no se va a dar cuenta, no me daba cuenta y pues... Fíjate, eso es muy cierto lo que acabas de decir y yo creo que es mejor hacerte amigo de quien está aprendiendo francés, precisamente por eso, porque no te importa, ni siquiera tienes esta conciencia de
de que se van a burlar de ti o lo que Ya, sea, y te sueltas a hablar. Ya, eso, Y es hablas y natural. hablas, sí. Sí. Entonces con esta chica te hiciste amiga, ella estaba en el mismo era también una extranjera que vino a estudiar a Francia. Eso es. Tengo una pregunta, esta escuela, esta modalidad que hablas del FLE y clases de secundaria, ¿era una escuela pública francesa? Era una escuela O sea, pública. es un servicio que la escuela pública en Francia Sí, eso ofrece. es, eso Ok, eso es muy interesante también para los que hay personas más grandes que quieren venir con hijos y no tienen idea de cómo adaptarlos a la cultura, pero me parece increíble que el gobierno francés proponga estos cursos para incluir a las personas que no hablan francés. Bueno, tengo otra pregunta. Tomando en cuenta que hablas muchos idiomas, ahorita yo sé que hablas mucho francés. En la escuela, por ejemplo, hablamos todo el tiempo francés. ¿Cómo manejas tantos idiomas en tu día a día? Pues cuando entro en casa solo hablamos Fleur. Como lo he dicho antes, desde pequeña mis padres me aprendieron el Fleur. Con mis hermanos es diferente. Pues cuando empezamos a aprender francés, pues naturalmente empezábamos a hablarnos en francés. Y pues con mis hermanas mayores solíamos hablar entre nosotras en español, pero ahora no lo hablamos tanto. El español lo hablo en clase. En clase de español que tenemos aquí. Y cuando voy en España, pues normal, hablo español. Bueno, y también algo que tienen que saber es que a Fátima le encanta el reggaetón, entonces practicas tu español con el reggaetón. También te gusta Luisito Comunica, Sí. es fan de Luisito Comunica, es fan de la Fefe. También. Pero hay una cosa, es que todas las series las veo en español, todas. Ok, no importa si son series francesas. Sí, no importa. Esa era otra pregunta que te quería hacer. Yo sé que hablas muy bien francés, pero por eso te quiero preguntar a ti, ¿cuáles son las áreas que crees que tienes más problema, que te costaron más trabajo aprender? Hablarlo, lo hablo bien. Lo que aún tengo un poco problema es escribirlo y leerlo a veces delante de todo el mundo, ¿sabes? Cuando tienes que leer delante de toda la clase, que tienes una presión, o sea, joder. Pero en mi cabeza sé que voy a leer súper, pero en voz alta delante de mucha gente. Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí para decirles que la ortografía y la escritura es algo que se le complica mucho a muchos franceses. Imagínate a nosotros. No, precisamente para los que no aprendieron francés desde pequeños, lo aprendimos de una forma diferente. Pero el problema con los franceses es que lo aprendieron escuchándolo. Entonces, en francés hay muchas palabras que se dicen igual, se escuchan igual, pero no se escriben igual. Y para ellos es un poco complicado reconocer qué es un verbo y qué es un sujeto, qué es femenino o qué es plural. Nosotros como extranjeros que aprendimos francés después, es más natural porque nos enseñaron el francés casi que también escrito al mismo tiempo que hablado. Pero para muchos franceses eso es muy complicado y yo he hecho trabajos con franceses, trabajos en equipo donde nos toca escribir y hay faltas de ortografía que yo digo, wow. Pero sí, yo creo que la escritura es lo más complicado del francés para los franceses y también para los extranjeros, pero son diferentes tipos de dificultad. Yo, pues, como has dicho, creo que lo aprendí escuchándolo. Justamente Fátima, yo he trabajado también con Fátima, pero Fátima hace errores de francés. Y siguiendo en esta parte de que tú aprendiste francés más grande, ¿cómo piensas tú que manejas el francés ahora? ¿Lo crees al 100% o todavía hay palabras que se te dificulte pronunciar o hay sonidos que vienen como yo, por ejemplo, tengo a veces sonidos del español que me salen en francés involuntariamente, como a veces me equivoco para decir U y a veces hago U? Pues yo este problema lo tenía al principio cuando lo aprendía. Ahora creo que el único problema que tengo hablándolo sería el vocabulario. Hay tanto vocabulario en francés que, wow, a veces me dan a decir algo y yo voy a decir, pero ¿qué significa esto? Sí, o sea, sigues descubriendo. Eso es, sigo descubriendo vocabulario. Hay vocabulario que aprendes cuando eres muy pequeño. Hay una cosa que, pues, cuando aprendes el francés cuando estás en el colegio, los adolescentes suelen hablar muy familiar, ¿no? Ay, sí, De forma... con el Berlin y con palabras que no sé de dónde se sacan. Es horrible escuchar a un adolescente hablar. A mí no puedo con los adolescentes franceses. Hablan terrible. Pues eso cambia, porque yo lo aprendí justo pues, en el momento en este momento. Así que tenía que aprender pues su barrio. forma de hablar, el barrio, eso, su forma de hablar, que es muy diferente. Y pues cuando empiezas a ir a la universidad, pues te das cuenta que hay palabras que pues hay una forma más formada que decirla. A mí me pasó exactamente lo contrario, porque yo aprendí el francés formal y cuando entré a la universidad y empecé a hacer
amigos franceses y empecé a relacionarme con gente francesa, hay veces que yo no entendía lo que decían porque eran palabras que yo decía, pero esto se dice así, y era como, no, eso lo dicen los viejos, y como... Y bueno, otra cosa que me parece súper interesante de tu historia es todas estas nacionalidades y culturas que has llevado contigo desde que naciste. ¿Sientes que Francia ha sido un país abierto que ha aceptado todo eso o te ha costado trabajo integrarte a ser francesa? Pues no he tenido ningún problema porque creo que cuando nací en España, pues la gente pues aún no era muy raro de pues ver a Extranjeros. un extranjero, porque yo sobre todo vivía en un pueblo muy pequeño, así que solo había españoles. En España pues es verdad que era muy... yo pues nací ahí, para mí era normal, pero para ellos no es normal. Ah, ok, tú te sentías en tu país, pero ellos no te sentían como en tu país. Sí, eso Ok. es. Y pues yo nací en España, Ujú. no nací en Marruecos, así que es muy raro. Pero la diferencia entre España y Francia es que en Francia hay muchas nacionalidades. En España no tantas. O sea, Ujú. creo que hay muchos marroquíes, pero no hay turcos, no hay albaneses, no hay algerianos, muy pocos algerianos. Pero Sí, Francia tiene más multiculturalidad y hay muchos más extranjeros de todo el mundo, porque eso es más es. abierto, yo creo que sí, a instalarse en Francia. Y pues en Francia es verdad que no tuve ningún problema con mis culturas. Mm. Muy abiertos los franceses. ¿Y tú cómo te adaptaste a la cultura francesa? Porque sé que, por ejemplo, uno de los grandes choques culturales es que en España comen a las 4. Ah, Aquí, ¿te costó trabajo integrar eso? sí, ¿O cómo lo sí. viviste? Wow, súper raro. Me acuerdo en España como era en la ESO, empezabas a las 8, todo el mundo tenía el mismo Ujú. horario. ¿Horario? Empezábamos todos a las 8 y terminábamos todos a las 2 hasta a las 3. Ujú. A las 3. Y empezamos a comer cuando entrábamos a las 3. Sí, así es en México, de Ujú. hecho. Sales de la escuela y comes en casa. Ya, pues Ujú. lo mismo. Terminaba a las 3, entraba a casa, comía y Ya pues tenía la tarde. tenía la tarde para mí. En Francia es muy diferente porque pues puedes empezar a las 8, a las 12 vas a comer y pues a la tarde tienes clases hasta las 6, puede durar hasta las 6. Sí, es un sistema diferente. ¿Y te costó trabajo? ¿Te lo sentiste? Porque tengo muchas personas que me escriben. No fue mi caso. En mi caso, yo no lo sufrí. No me costó trabajo cambiar mis rutinas, pero sí tengo muchas personas que me escriben en Instagram contándome lo complicado que ha sido para ellos adaptarse a esta nueva forma de vida. Y hay gente que me ha dicho que se siente deprimida, que siente que no la entiende, no se siente como fuera de casa. ¿Cómo fue para ti? ¿Te sentiste igual o fue... Pues lo para dejaste? mí fue un poco normal porque pues tenía 13 años, pues aún no tenía una rutina como... Tan marcada. No, pues me adapté, pero es verdad que hay un shock al principio porque te dices, wow, pues estaba en una clase que se llamaba FLE y pues para mí era normal, pues a todo el mundo decimos tú, lo llamas por su nombre, yo en España llamaba a mis profes José, Ujú. Alberto, no sé, Sí, por su nombre, es normal. Que en Francia encima es muy mal 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 educado. educado, sí, soy mal educado. Pues empezaba cuando llegué en Francia estaba en FLE y pues una vez quería hablar a la profe y le dije, tú, no. Me dice, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Puedes repetir? Y yo, pues, repito. Y pues estaba súper histérica, pero en serio, estaba roja. Me pasó exactamente lo mismo, pero lo peor fue que a mí me pasó con una profesora de francés. Oh, Y la, la. yo creo que los profesores de francés saben que no tenemos lo mismo, la misma cultura. Y yo le dije algo como, ¿me dejas hacer esto? Y me dijo, perdón, ¿cómo te atreves a hablarme de tú? No sé qué. Yo así de... Soy tu amiga, no somos amigas. Ajá, y me traumó, de verdad que me traumó. Y desde ahí tengo muchísimo cuidado con el vous, pero pues... ¿Qué forma, no? O sea, Sí, súper raro. y bueno, una de mis últimas preguntas para ti, Fátima, es, ya dijimos que no naciste en Francia, no sé si sepan, pero en Francia, aunque nazcas en Francia, no tienes derecho a ser francés, tienes que tener algún papá francés que te dé la nacionalidad. Fátima lo que tuvo que hacer fue un examen ya más grande para volverse francesa. ¿Nos puedes hablar un poco de ese examen? ¿Cuándo lo hiciste y cómo fue el proceso? Para mí, pues, ¿cómo fue? Pues tuve que esperar hasta mis 18 años. Tuve que envié un dossier. Sí, tienes que enviar varios documentos, Muchos hiciste todo documentos. eso y después hay una entrevista. Sí, Eso es. Pasas una entrevista con una persona que te hace preguntas, pues, de todo, ¿no? de todo. Pues yo, pues, me estudié todo sobre la
Francia. Sí, para este examen, de hecho, hay unos libros que venden como en las librerías de cultura francesa y de todo lo que te pueden preguntar en esa entrevista. Y es desde párrafos del himno de la Marseillaise, puede ser eso. Me la aprendí. Así, yo todavía no me lo aprendo. Puede ser eso, puede ser como en el año tal, quién estuvo qué pasó, quién fue el presidente, quién fue el ministro, que muchos detalles de historia. Sí, eso es. Porque en esta entrevista no solo van a evaluar cuánto sabes sobre Francia, pero también si realmente te sientes francés y si realmente has integrado los valores de Francia en tu vida y de verdad como por qué eres francés, como por qué quieres ser francés. Mi última pregunta es, ¿qué tan duro fue para ti adaptarte al environnement en Francia? Porque yo sé que tanto en España como en Marruecos como en México tenemos unas sociedades muy cálidas. Y la gente es muy cálida, o sea, el trato entre nosotros mismos es muy diferente al trato entre franceses. Y yo sé que hay muchos latinos a los que les cuesta mucho trabajo y adaptarse como a esta distancia del francés y adaptarse a la seriedad es algo que nos cuesta trabajo. ¿Tú cómo lo viviste a los 13 años? Creo que depende de la persona y de su entorno. Pues las personas que yo que frecuentaba pues eran muy abiertos, pero es que luego depende de las personas con las que te hablas. Hay gente que es verdad que, o sea, que no, o sea, son muy... no, o sea, me pides algo, te voy a responder, pero si no es... Sí, no hay seguimiento, no hay sonrisa, no hay... Sí, y eso es muy cierto y lo quiero aclarar porque muchas veces decimos que los franceses son así y no, hay franceses, la mayoría sí tienen este rasgo de serios, pero como dice Fátima, depende de la personalidad de cada quien y hay franceses para mí maravillosos que se acercan más a nuestras culturas como cálidas y hay otros que pues no, son más serios, son más reservados. Pues bueno, muchas gracias Fátima. Por último nada más quiero pedirte algún consejo que les puedas dar a nuestra comunidad para los que están aprendiendo francés o para los que llegaron a Francia y se están adaptando a la cultura. ¿Qué les podrás decir? Lo que os puedo aconsejar, hablar con gente que sea como ¿Abierta? nosotros, abierta, eso es, gente que sea abierta, que no te juzgue por el acento. Por el acento, sí, el acento también es un problema. Por el acento, por tu vocabulario. Habla con gente que entiende, que esté dispuesta a ayudarte, a corregirte, pero corregirte de una forma correcta. Sí, corregirte con muchas ganas de ayudarte y no por joder. ¿No? Sí, eso es. Sí, no se cierren y bueno, si encuentran una persona cerrada, no se queden con eso, pasen a otra cosa. Porque no son todos así. Creo que es algo que puede bloquearte si empiezas a hablar. Creo que hay gente que es muy tímida y que hace el esfuerzo de ir a hablar con alguien y que te diga no, o sea, que te responde súper cerrado. Creo que te puede, pues, descourager. Sí, desmotivarte. Desmotivarte de ir a hablar con otras personas porque te vas a decir todos son así. No todos son así. Hay gente que muy abierta, dispuesta a ayudarte y que te va a ayudar para aprender el francés. Y pues sí, ya. A todos, gracias por vernos. Si no han dado like a este video, denle like. Y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Chao.